les invito, hermanos, a que abramos la Biblia en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hemos reanudado en este mes una serie de estudios y sermones basados precisamente en esta carta a las iglesias que se llama la Carta a los Hebreos. Nosotros creemos que estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No fue que a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana escribir algo y entonces alguien dijo, no, digan que eso es la palabra de Dios. No, Señor. Fue el Espíritu Santo hablando y dirigiendo. Esto que está aquí nadie se lo puede inventar. Es Dios hablándonos a nosotros. De manera que, como les decía, hemos llegado a Hebreos y miremos allá el capítulo 11 y hemos llegado al versículo 13 en el día de hoy. Este capítulo se conoce como el capítulo de los héroes de la fe y trata de resaltar y mostrar la fe que tuvieron los antiguos, según el Antiguo Testamento, ¿no? Conocidos también como los patriarcas. ¿Por qué se les llama patriarcas? Porque fueron los padres de una nación de la cual vino Cristo, que se llama Israel. Ahora, esa nación dejó de existir. El Israel de ahora es otra cosa, ¿no? Es una nación política, y Dios, no estamos hablando de ese Israel, sino del Israel de la Biblia, el antiguo. Allí hablamos, por ejemplo, de cómo Dios creó las cosas de la nada y cómo si nosotros tenemos fe, creemos lo mismo. Hablamos de Abel, de Noé, y hablamos de Abraham, hablamos de Sara. Fue el domingo pasado, hablamos de Sara y de los milagros que hizo y cómo ellos respondieron con la fe. Y hoy hemos llegado al versículo 13 del capítulo 11. Ahora, yo tengo una pregunta que es muy seria, ¿no? Pareciera infantil, pero a veces se usa cuando uno le va a compartir la fe a otra persona, cuando uno le va a hablar de Cristo. Es, si usted muriera hoy, ¿cree que iría al cielo? ¿O a dónde cree que iría? ¿Para dónde va usted? Y yo he visto morir jóvenes, niños, de mediana edad, viejos, yo he visto morir mucha gente. Y la pregunta que se hace uno es, ¿para dónde se fue? La religión tradicional, que la religión católica siempre dice, no, descansó en la paz del Señor, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué hay de usted cuando usted lo cojan los años? Cuando se acerque ese día, ¿para dónde va? Nosotros poco hablamos de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. Es feo, porque nosotros queremos cosas agradables. La gente siempre quiere hablar de la vida, de la realidad. Pero no podemos olvidarnos de que la muerte es real. Y eso es porque los humanos tendemos a aferrarnos a las cosas de este mundo. Nos gusta es lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos. De manera que el cristiano sabe para dónde va, según la palabra de Dios. La Biblia nos revela eso y el Señor nos lo reveló. El Señor nos enseñó que hay un mundo más allá de nuestros sentidos físicos. Hay un mundo más allá.
Nosotros nos diferenciamos de los animales porque los animales dicen son seres irracionales. Un animal no es consciente, un animal no puede ser consciente, un perro no puede decir yo soy un perro y voy a hacer aquello. No, no tiene razón. Los seres humanos que hemos sido criados a la semejanza de Dios tenemos razón, conciencia de nosotros mismos. Sabemos quiénes somos. ¿Y por qué tenemos razón? Porque fuimos creados a la imagen de Dios y porque tenemos alma. ¿Qué es el alma? Somos nosotros mismos después de que dejemos este mundo, ¿verdad? Todo eso nos lo ha enseñado la palabra y el Señor Jesucristo nos lo ha revelado. Entonces, los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, piensan que todo se termina en este mundo. Los ateos creen que no hay sino este mundo. Los incrédulos, no hay sino este mundo, no hay nada más, ¿no? Y como para ellos no hay sino este mundo, entonces tratan de sacarle la máxima satisfacción a esta oportunidad única que tienen. Nosotros que creemos en Dios y en su revelación, no pensamos así, creemos que estamos de paso, es lo que pensamos, lo que creemos, por la fe en Cristo. Y de eso es que nos está hablando nuestro pasaje hoy, por ejemplo, por la fe. Entendemos que este mundo es la antesala al cielo. ¿Qué es la antesala? ¿Qué es una antesala? Es lo que está antes de la sala, claro, ¿no? Entonces hay casas grandes donde hay una antesala, está la sala y luego está allá. Nosotros creemos que este mundo es como una antesala del cielo. Por eso vamos a leer ahí en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cuáles son todos estos? Los anteriores. Lea usted todos los versículos anteriores. Ahí está hablando de Noé, de Abel, de Abraham, de Sara, de Enoc, todos ellos, todos los que de los cuales nos habla el Antiguo Testamento, que eran creyentes. Conforme a la fe, dice aquí, murieron ellos. Ahora, nosotros partimos de este mundo en esperanza, ¿no? Conforme a la fe. Nosotros morimos conforme a la fe. Y la fe nos enseña que este mundo no es lo único que hay. Entonces, los incrédulos mueren en su ley de pecado. Nosotros morimos en la ley de la fe, porque somos hijos de Dios. Ahora, todas estas personas que hablan aquí en la Biblia y que podemos leerlo, murieron perseverando en la fe. ¿Cómo nosotros podemos hoy en día perseverar en la fe? Primero, creyendo firmemente en la existencia después de esta vida terrenal. Si yo soy una persona que me preguntan, ¿y usted por qué tiene fe? ¿Y qué piensa usted después de la muerte? Yo puedo responder y decir para dónde voy. Y puedo decir que estoy de paso por este mundo. Pero si no pudiera decir eso es muy triste, porque quiere decir que yo tengo dudas, tengo incertidumbre, la verdad no lo sé. Pues por ahí en la iglesia dicen eso, pero quién sabe, la verdad yo no sé, ¿no? Entonces, si nosotros queremos partir de este mundo en esperanza, tenemos que primero creer en eso, en lo que Jesús enseñó. Hay vida después de este mundo, la primera cosa. La segunda, confiar nuestra alma al cuidado de Dios. El alma somos nosotros mismos, ¿no? Cuando yo muero, salgo de este cuerpo y voy a la presencia de Dios.
Es lo que hemos aprendido. Tercero, creyendo que estaremos bendecidos y descansando en nuestra patria celestial. Así llama la Biblia el cielo. Lo llama nuestra patria celestial para los que son creyentes. Y también teniendo fe en la resurrección de nuestro cuerpo para entrar en el descanso eterno. Recordemos que el Señor Jesucristo fue crucificado, su sangre derramada, lo bajaron de la cruz, estaba muerto, lo enterraron, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Cree eso? Debe de creerlo. Si no lo cree, pídale al Señor que le dé la fe, porque nosotros creemos en la resurrección y debemos hacerlo porque somos cristianos. Ahora, ¿por qué creemos esto? Nosotros, a la luz de la Biblia, creemos que lo que allí dice, que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos hecho el propósito de servir a Dios, hemos recibido el perdón y la limpieza de nuestras maldades a través de la sangre de Cristo. No vamos a morir. Mi cuerpo sí va al cementerio y se va a deshacer, pero seguimos viviendo, seguimos siendo lo que somos, personas. De manera que la muerte no nos va a destruir. Caminamos a la luz de la palabra de Dios y por eso creemos que al morir estamos listos para entrar a la presencia de Dios y gozar de la felicidad eterna. Eso es una cosa que tenemos que tenerla clara. Y a medida que pasan los años, yo ya estoy entrando en los últimos años y pienso mucho en eso, y casi la mayoría de creyentes y pastores piensan lo mismo, ¿no? Tienen la esperanza que Cristo nos ha trazado. La muerte no es el fin, hay algo más allá. Por eso partimos de este mundo con esperanza. Segunda cosa, nuestra plena satisfacción no está en este mundo. Volvamos a mirar el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Verdad? Uno pensaría, por ejemplo, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Hay que leer el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia dice que cuando Dios resolvió salvar a la humanidad, ¿qué hizo? Llegó y escogió a un hombre que se llamaba Abraham, que estaba por allá en una tierra pagana. Lo llamó y le dijo, venga, porque yo voy a hacer de usted una gran nación. Una gran nación. Y Abraham cogió sus cosas y su familia y se fue. Y viene el desarrollo de la historia de la salvación. Abraham, Dios le dijo, le voy a dar una tierra que fluye leche y miel, que se llamó la tierra prometida. Abraham salió y vemos toda la historia en el Antiguo Testamento, cómo se fue cumpliendo, cómo a partir de Abraham vino una familia grande y vino después, se formó una nación, y de esa nación nació Jesucristo, que era judío. Bien, cuando Dios le dijo a Abraham que le daría una tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, uno pensaría entonces que Abraham estaría satisfecho y feliz. Pero más adelante uno encuentra en la Biblia que la tierra prometida en este mundo fue solamente el preludio de la verdadera promesa de Dios. Abraham no se ilusionó con eso, sino que él fue guiado por la fe en la promesa eterna de Dios.
Abraham siempre siguió por la fe, no por las cosas que veía, ¿no? Y experimentó esa presencia de Dios. Y para él era más importante no esa tierra bendita que Dios le dio aquí en este mundo. Para él lo importante era la verdadera posesión celestial que él esperaba. La felicidad entonces nuestra hoy no está tanto en las cosas terrenales, en las bendiciones terrenales, sino en la expectación de lo que habremos de recibir en el futuro. No pierda de vista aquí Hebreos y miremos Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Qué dice aquí el apóstol? Mire lo que dice el apóstol. El apóstol Pablo nos enseña mucho de esta situación. Él dice, tengo por cierto, dice él, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo que está diciendo Pablo aquí, ¿qué es? Pues todos los sufrimientos de este mundo, las enfermedades, los dolores producidos por el pecado, el odio, los crímenes, la envidia, todas las cosas terribles que son comunes al ser humano, ¿no? Todo eso es pasajero y no es nada comparable con lo que nosotros los creyentes en Jesucristo vamos a experimentar. Porque estamos de paso y este mundo no es nuestro verdadero mundo. Bien, pero además de eso, por la fe mantenemos nuestra mirada puesta en la promesa. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí en su palabra, me da una promesa. Yo creo en Él, porque Él es Dios, no dice mentiras. Y por la fe mantengo mi mirada y mi enfoque en eso que Él me ha prometido, ¿verdad? Por eso volvamos a leer ahí el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, los que ya hemos mencionado, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es impresionante. Aquí está diciendo que todos los personajes del Antiguo Testamento, ellos vieron la salvación de Cristo por la fe, con los ojos de la fe, ¿no? Porque dice, por ejemplo, que a Abraham se le reveló que un día, muchos siglos adelante, nacería un Salvador. El Mesías vendría y salvaría verdaderamente al pueblo. Eso se le reveló a Abraham y así pasa con nosotros. Aquí la palabra de Dios me ha revelado cosas que yo no veo, pero que van a suceder. Yo las creo, las veo espiritualmente, lo que va a ser eso. Además dice aquí también que, no, dice que eso pasó con aquellos, ¿no? Que ellos anduvieron por este mundo mirando esa promesa, creyéndola, es decir, persuadidos, convencidos de lo que Dios había dicho, ¿no? Y dice aquí también que saludando esa promesa, por el amor que sentían por Dios mismo. Nosotros debemos de también pensar en esto y sentir lo mismo. ¿Qué dice el Salmo 119:14? Sin perder de vista Hebreos. Salmo 119:14. Mire lo que decía este creyente en el Salmo 119:14. Decía, me he gozado en el camino de tus testimonios.
más que toda riqueza. Para un verdadero creyente, la palabra de Dios y la fe es la riqueza más grande que tiene. A él no le importan cuántas casas, cuántos carros, cuánto dinero tiene en el banco, ni vive preocupado por esas cosas. Son cosas pasajeras, las disfrutamos, pero tenemos que dejarlas, ¿no? Entonces, miramos mejor las bendiciones que Dios ha prometido, las creemos y las saludamos, como hicieron los antiguos. Cuando vienen las pruebas de la vida, esas promesas nos alientan, ¿no? Si nosotros no creemos ni descansamos, ni amamos esas promesas, tampoco vamos a orar por ellas ni vamos a vivir confiados. Cuando los años lo cojan a usted también o se enferme, quiera Dios que no, ahí es donde uno se enfrenta a esto. Si yo muero, ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Y dice también que estos antiguos, no solamente esas promesas que Dios hizo, ellos las miraron de lejos, las creyeron, las saludaron, sino que también dieron testimonio. Porque dice aquí, confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es muy importante. Ellos dieron testimonio y ellos se comportaron como extranjeros, porque su casa no estaba aquí, sino que estaba en el cielo. Peregrinos, se consideraron peregrinos. ¿Por qué? Porque estaban de paso por este mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas, de que uno no pertenece aquí, de que uno no es eterno, que uno está de paso, empieza uno a considerarse así un peregrino, ¿no? Casi que un extranjero en este mundo. Eso es una analogía, una comparación para que nosotros entendamos que nosotros también somos extranjeros realmente. ¿Cómo es un extranjero? Cuando una persona es extranjera en otro país, pues de pronto en ese país no es tan apreciado, porque no pertenece allá. Miremos Juan 15, 19, Evangelio de Juan 15, 19. Evangelio de Juan 15, 19. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Y nos dice a nosotros también, en Juan 15, 19. Y yo creo que vale la pena leer desde el 18. El Señor Jesucristo está pronto para ser arrestado, crucificado, y reúne a sus discípulos y les da una enseñanza grande. Y aquí en Juan 15, 18 les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Será que el mundo nos aborrece? Claro, porque no ve que a la gente no le gusta que uno le diga que se arrepienta de sus pecados. A la gente no le gusta que uno le diga que no mienta, que no robe, que no mate, que sea honesto, que sea sincero, que guarde los mandamientos de la ley de Dios. Y a todos los que no creen no les gusta. Nos aborrecen porque predicamos la verdad. Y sigue diciendo el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En estos días aquí estamos gozando, hermano.
Pero los cristianos a través de la historia han sido masacrados, han muerto masacrados por predicar la verdad. Y porque para ellos esto no es el mundo verdadero. Somos como extranjeros. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no es cierto? También está Primera de Pedro 4:4. Miremoslo rápidamente. Primera de Pedro 4:4. ¿Qué dice el apóstol? 4:4. Dice él que a la gente que no tiene a Cristo, yo creo que vale la pena leer desde el 1. Primera de Pedro 4:1. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, porque murió en la cruz y sufrió, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, en el sentido de que nos perdonó y todo esto, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir en la carne es vivir conforme a nuestra naturaleza humana, no vivir conforme a Dios. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son los que no creen en Cristo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nosotros ya no compartimos ese estilo de vida del mundo. Y el 4 dice: a estos, o sea, a esas personas, les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Verdad? Y eso es lo que sucede con nosotros que somos extranjeros y peregrinos, que pensamos diferente, ¿no? Y por eso, porque somos peregrinos, nuestra meta no está aquí. Queremos despojarnos de todo lo que nos estorba, porque tenemos una meta y vamos hacia ella, ¿no? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Muchas veces lo dijo, no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, ¿no? Este mundo no tiene nada que le podamos envidiar. ¿Qué le podemos envidiar a una persona que no conoce a Cristo? Nada. Así tenga mucho dinero, muchas cosas. No tenemos nada que envidiarle. Para él este mundo sí es la meta, para nosotros no es la meta. ¿Cómo demostramos entonces que somos peregrinos y extranjeros? Claro, estamos en este mundo, pero tenemos claro que este mundo es pasajero, es efímero, ¿no? Estamos contentos con lo que Dios nos da. Todo lo que recibimos lo recibimos como de la mano de Dios. Eso es cierto. Y vivimos una vida que agrade al Señor. Y tenemos en mente que esta vida es muy breve. Muy breve. ¿Verdad? Entonces, por la fe nosotros andamos por este mundo dando testimonio, confesando, al igual que los patriarcas, ¿no? Que nosotros estamos camino al cielo, porque Dios nos ha llamado. Miremos Efesios 1:3. Efesios 1:3. Mire lo que dice aquí en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por todas partes la Biblia dice que Dios nos ha llamado, nos ha escogido. Jesucristo dijo, estoy preparando un lugar para vosotros. Eso es la verdad y la realidad. Y yo tengo esa esperanza. Y todo cristiano la debiera tener, ¿no? Conclusión, hermano, a todo esto que he dicho. Puede ser que no todo lo que deseemos en esta vida se nos dé. ¿Qué quiere usted en esta vida? ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que usted más busca? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su afán? Puede ser que se le dé, pero puede ser que no se le dé. Esa es la verdad, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Pero el hecho es, la verdad es que nosotros sabemos que tenemos que morir y morimos con esperanza. Y una cosa es cierta, creemos en eso porque es el Señor, nuestro Dios, el que lo ha dicho. Y la fe nos ayuda a no desviarnos, a no perder de vista nuestro destino eterno. Para eso nos ayuda la fe. Nosotros anhelamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Promesas que nos dicen que hay una vida mejor en la presencia de Dios. Que nosotros ya no morimos, porque tenemos vida eterna que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Promesas que nos revelan que este mundo impío y pecador no durará para siempre. Esa es la otra, ¿no? Este mundo no va a durar para siempre. Va a tener un fin. Dios va a cambiar todas las cosas. Puede ser que nosotros veamos eso. Si no lo vemos y Dios nos llama antes, morimos con esperanza. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Decía a la iglesia, a los corintios, decía, para mí morir es mucho mejor. Yo quisiera irme y estar con el Señor. Además de que a Pablo se le revelaron muchas cosas maravillosas. Y él decía, pero quisiera irme, pero mejor me estoy aquí porque la iglesia me necesita. Y hay mucha gente que necesita conocer el mensaje de la esperanza y del amor de Cristo y de la salvación en Él. Y yo tengo que predicar ese mensaje. De manera, hermanos, que eso es lo que nos comparte la palabra de Dios hoy, lo que quería llevar, ¿no? Debemos de tener una fe que persevera, como esta gente, ¿no? Perseveraron en medio de todas las dificultades. Estaba la promesa de Dios, no la recibieron toda aquí en este mundo, pero sí la esperaban, la saludaron, la acariciaron, y dijeron, creemos porque somos peregrinos en este mundo, somos extranjeros en este mundo. Nuestra patria está en los cielos, decía el apóstol Pablo. Nuestra patria está más allá. Vamos a orar, hermanos, entonces para esto. ¿Cuál es entonces su fe, su confianza, hermano? ¿Usted cree en todo esto que hemos hablado esta mañana aquí? O más o menos, pues sí, yo he oído algunas cosas de esas, pero ¿qué tanto las cree? ¿Qué tanto cree usted en eso? Como para que sea su esperanza y su firmeza en Dios, en el Señor. Amado Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Señor, aquí en tu palabra nos enseñas que este mundo no es el fin. Que aunque tú nos puedes llamar a tu presencia y tenemos que partir de este mundo, no moriremos, tenemos vida eterna.
es lo que dice tu palabra. Pero además resucitaremos contigo también. Nadie sobre el mundo ha dicho una cosa así. Además, nosotros hemos experimentado el amor tuyo y el perdón y la confianza. Por eso, Padre, te damos las gracias. Ayude, Señor, en esta mañana aquí a cada uno de nosotros a tener esa confianza y esa fe. Ayúdenos, Padre, a arrepentirnos de nuestros pecados, realmente, a entregar nuestro corazón y vida a ti, porque no hay otro camino mejor. Tú, oh Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.